Esta semana, nuestros hermanos Lucas y Jenny ministraron desde el lunes hasta anoche con una pasión, con un fuego, y este altar estuvo en llamas. Y hoy no va a ser la excepción tampoco, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Y Él nos ha llenado, y estamos aquí, y nos reunimos y nos alentamos para que ese fuego se mantenga avivado, esté encendido, porque para eso fuimos hechos, para estar encendidos en el fuego del Señor, encendidos, llenos de su Espíritu y encendidos en el fuego de su Espíritu. Y anoche nuestro hermano Lucas compartía esta reflexión, esta directiva del Espíritu Santo. Y él decía, hay manifestaciones que se van dando con el tiempo, que aunque estás lleno del Espíritu Santo, hay cosas que se tienen que ir como desbloqueando en nosotros. A veces hay limitaciones que tienen que ver con nuestro intelecto, con nuestro deseo de tener control sobre las cosas o de entender algunas cosas. Y por eso a veces hay manifestaciones que todavía no se dan. Cuando recibimos esto de hablar en nuevas lenguas, que es nuestra oración en el Espíritu con Dios, nuestra mente no interviene, nuestro espíritu es edificado y algunos lo reciben enseguida y otros a veces parece como que tardan más. Y uno dice, pero estoy lleno del Espíritu, no estoy lleno del Espíritu. El Espíritu está en todo aquel que reconoce que Jesús es Señor, porque no se puede reconocer el señorío de Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Y de esto ya hemos hablado hace ya un par de semanas que venimos hablando de esto, ¿no? Quienes han tenido la apertura para recibir a Cristo en su corazón. Lo que declara la Escritura es que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y después Él va trabajando en nosotros. Y hay cosas que parece como que enseguida brotan. Y hay otras que a veces tardan más. Porque hay cosas que todavía a veces tenemos que renunciar, hay algunos pasos que tenemos que dar. Pero el Señor, todo lo que nos ha dado por medio del Espíritu, todo nos lo ha concedido. Por eso nunca te des por vencido. No te conformes, este era el mensaje, creo que la semana pasada, la anterior. No te conformes con menos de todo lo que Dios ha preparado para tu vida. No te quedes con menos. No pienses, esto es para algunos, algunos reciben. No, esos son todos razonamientos de la mente humana que quiere justamente tener control o explicación de todas las cosas que Dios hace. Y no podemos tenerlas. No nos corresponde a nosotros. Lo que sí sé es que si la Escritura dice que Dios me ha concedido algo, yo tengo que obtenerlo. Y para eso tengo que ser insistente y tengo que ser intencional en mi búsqueda para obtener todo lo que el Señor me ha concedido. Todo lo que Dios en su gracia me ha concedido. No solo el perdón de los pecados, no solo la salvación, no solo la entrada al cielo, sino todo lo que quiere manifestar a través de mi vida en este tiempo. Para todo esto es que estamos enfocándonos en esta búsqueda, no porque se nos haya perdido nada, es una búsqueda intencional en la que nosotros nos aplicamos a recibir y a desarrollar todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso, amado hermano, te aliento, no dejes apagar el fuego en tu vida. Necesitamos ser llenos, no solo ser llenos del Espíritu Santo, sino cultivar nuestra relación con la persona del Espíritu Santo. No quiero redundar mucho más de lo que ya nuestro pastor nos ha hablado hace un momento, pero sí quiero hacer énfasis en algunas cosas. Mencionaba el pastor algunos pasajes y me quemó la mitad de la introducción, porque el libro de Hechos de los Apóstoles se tendría que llamar, en realidad, le podemos poner el nombre que querramos nosotros. ¿Quién nos va a decir lo contrario? ¿No? Son los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Porque no son los hechos de los apóstoles. Se mencionan 2 o 3 apóstoles nada más. Del resto no se dice nada. Pero en cada pasaje, en cada situación que se presenta, el actor principal es el Espíritu Santo, que es el que se manifiesta y se hace presente para que Cristo sea glorificado. Y estaba impactado leyendo el libro de los Hechos puntualmente por
estas cosas, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4, para tratar de tomar dos referencias del libro de los Hechos. Cuando Pedro y Juan acuden al templo y se encuentran con este paralítico en la puerta y le dicen que estaba pidiendo plata, y menos mal que no tenían plata, porque si no, no se hubiese producido el milagro, le hubieran dado la plata y ya está. Así que cuando ustedes vieron que hay gente que pide en los semáforos, que te quieren limpiar el vidrio, y uno dice no tengo, y los deja pasar. No se quede con el no tengo. Dígale, no tengo para darte una moneda, pero si querés oro por vos. Alguno te va a aceptar la oración, otro capaz que no, que se enoja, pero voy a orar por tu vida. Siempre tenemos algo para dar y lo más importante que tenemos es lo que viene del Señor. Pero más allá de eso, no, estaban ahí, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús. Y este paralítico se levanta. Y era un paralítico, sí, como un referente de la mendicidad ahí en el templo, porque claramente el texto dice que era conocido por todos que ese hombre era paralítico. O sea, nadie pudo decir, no, se está haciendo, este milagro lo fabricaron. No, era conocido por todos, sabían, hacía muchísimo que estaba ahí, y de repente este hombre se pone en pie y se arma un gran revuelo. Pero me encanta lo que dice, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Dicen que todo el pueblo estaba atónito de lo que había pasado allí y se empezaron a reunir alrededor. Y viendo esto, Pedro le dice al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué se asombran tanto? O, miren esta aclaración, ¿o por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? Y comienza entonces a predicar un mensaje que está centrado en Jesús. Y les habla acerca de Jesús, porque el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es inseparable. Estamos hablando de las experiencias inseparables. La manifestación, la obra del Espíritu Santo es inseparable del hecho de que Cristo sea glorificado. Cada vez que el Espíritu Santo actúa, Cristo es glorificado. Cada vez que hace algo en mí, es para que Cristo sea glorificado. Y cada vez que hace algo a través de mí, es para que Cristo sea glorificado y el nombre de Jesús sea conocido y sea exaltado. Porque ese es el lugar que Dios Padre le ha dado. Y podríamos hablar muchísimo respecto a la persona de Jesús, cómo se despojó, cómo se humilló, cómo se entregó para que nosotros por su gracia tuviésemos la oportunidad de tener un lugar junto al Padre, de retornar otra vez hacia el Padre. Cómo Él, aunque está sentado a la diestra de Dios, envió a su Espíritu Santo para que nos llene, como por medio de nuestra apertura, el arrepentimiento, el creer en Jesús, el recibir el Espíritu Santo, todas cosas que hemos hablado en semanas anteriores, como el ser obedientes a su voz, el mantenernos humildes ante el Señor, humillados ante el Señor, como el escuchar su voz y ser reactivos. ¿Vieron cuando nuestro pastor nos enseña, cuando el Espíritu Santo te llama a orar? ¿Qué hacemos? Hay que ser reactivo, porque hay una persona reactiva, se dice el que es medio polvorita, ¿no? El que cualquier provocación y enseguida se enoja. No, pero no hablamos de esa reacción. Ser reactivos en que cuando el Espíritu Santo nos habla, nosotros poder actuar de forma evidente, sabiendo que nada de lo que ocurre es por casualidad. Ninguna cosa que te pase. A veces nos ocurren cosas de las más insólitas, desde el pinchazo de una rueda de un auto hasta estar trabado en una cola para pagar un impuesto, que sea. Todo eso son oportunidades en las que el Espíritu Santo quiere glorificarse. Estamos más acostumbrados a rezongar por esas cosas, ¿no? Pero si somos reactivos a su voz, siempre habrá oportunidad para que el Espíritu Santo obre a través nuestro. Pero claro, y activos, reactivos, activos también, comprometidos con una vida disciplinada. Nos hablaba el pastor respecto al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra. Esto es disciplina como todos necesitamos
estar disciplinados en distintas áreas en nuestra vida para que nosotros haya desarrollo, para que haya crecimiento. Necesitamos disciplinarnos. Para tener buena salud en el cuerpo necesitamos disciplinas alimentarias, de descanso, de ejercitación, para poder sacar adelante una carrera, un estudio, para llevar bien adelante un oficio, etc. Necesitamos disciplinas, cosas cotidianas que hacemos todos los días. Y en nuestra vida espiritual no es diferente. El apóstol Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esfuérzate se refiere a esto de tener una vida disciplinada. Y la oración y la lectura de la palabra no pueden faltar en nosotros. Es parte de nuestra obediencia al Espíritu Santo, de nuestro tiempo de comunión con Él, de nuestra oración, de nuestra meditación en la palabra. Pero bueno, todas estas cosas ya hemos hablado en mensajes anteriores. Y hoy quiero enfocarme en este punto, que el Señor me hablaba en su palabra y yo espero que a usted le impacte tanto como a mí, porque Juan 6:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Esto está hablando Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando viene el Espíritu Santo, siempre viene para glorificar a Jesús. Algo que también ministrábamos anoche respecto al Espíritu Santo es que para recibir al Espíritu Santo no hay prerequisitos, ¿sí? Y también el libro de los Hechos nos relata esto, y hace un momento lo hablaba también ahí con Emma, que algo asombroso respecto al Evangelio y al reino de Dios es que desde el momento que comenzó a ser predicado hasta el día de hoy, y seguirá así hasta que Cristo venga, ha demostrado ser 100% efectivo en todo aquello que está dicho que haría. Siempre. Otras religiones se han tenido que instalar por el uso de la fuerza, por las prácticas, por la repetición continua de prácticas y de nociones, por el sometimiento al temor, pero el Evangelio de Cristo ha sido predicado y no necesita ninguna estructura o andamiaje cultural particular para ser efectivo. Déjeme explicarme en esto. El libro de los Hechos, cuando nos relata el primer momento en que el Espíritu Santo se evidencia en la iglesia, que es en Pentecostés, fue en un entorno en el que todos eran judíos. Todos los que estaban allí eran judíos. Es decir, todos conocían, aunque sea de oídas, conocían parte de las Escrituras. Y cuando Pedro comienza a predicar, lleno del Espíritu, comienza a predicar, les cita las Escrituras porque toda esa audiencia lo conocían. Podríamos decir que corrían con ventaja. No es verdad, pero pueden decir que corrían con ventaja, ¿no? Entonces, rápidamente la palabra se esparció y se convirtió mucha gente. Pero después en el capítulo 10 aparece otro hombre, Cornelio, que la semana pasada hablamos de Cornelio, ¿no? Y dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y yo me puse a leer un poquito a qué se refiere con que era temeroso de Dios. Y es que entre los judíos había categorías. Estaban los que eran judíos de nacimiento, hebreos, como se presenta el apóstol Pablo en una oportunidad, dice: yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado el 8º día y toda esta cuestión. ¿Sí? Hebreo de nacionalidad, judío de religión, criado en ese punto. Y después había otro grupo que se llamaban los prosélitos, que en los evangelios Jesús hace mención de los prosélitos. ¿Qué eran los prosélitos? Eran los que no habían nacido judíos, pero que se habían convertido al judaísmo. Y siendo ya grandes, por ejemplo, se circuncidaban y comenzaban a seguir todas las prácticas propias de la religión judía. Esos eran los prosélitos. Pero después hay otra categoría que era muy grande, que eran llamados los temerosos de Dios. Y había por todo el territorio romano había hombres temerosos de Dios. ¿Y quiénes eran? Eran quienes se acercaban con fe a la religión judía o a lo que creían en el judaísmo, al Señor,
pero no asumían el compromiso de los prosélitos. No se circuncidaban, no se cuidaban en todas las comidas y en todos sus rituales, pero sí anhelaban conocer al Señor por medio de las Escrituras. Los judíos los tenían así medio como al margen, los llamaban los temerosos de Dios. Y eran gente que solía invertir mucho dinero en favor del pueblo judío. Y había en muchos lugares. En este caso estaba Cornelio ahí en Cesarea. Entonces, primero encontramos que se va cumpliendo lo que dijo Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, dijo, y ahí fue el primer lugar, ¡plac! Y en toda Judea, y hay otras ciudades alrededor de Jerusalén donde están los creyentes llenos del Espíritu Santo. En Samaria, y ahí va Felipe, también, escapándose de la persecución, llega Felipe a Samaria y comienzan a ocurrir milagros y hay salvación. Dice, y hasta lo último de la tierra, y empieza una corriente. Entonces ya llega Pedro donde está Cornelio y es un hombre temeroso, ya conoce algo. Ya se le apareció un ángel, le dio instrucciones. Entonces Pedro empieza a predicar y reciben al Espíritu Santo. Y comienza a demostrarse que el Espíritu Santo es efectivo, aunque no sean judíos. Y ahí se le empieza a abrir la cabeza a los apóstoles. Pero después, el Evangelio llega a otro lugar. Y este me encantó. Porque dice que unos hombres de Chipre, no dicen ni los nombres, unos hermanos de la isla de Chipre, comerciantes, llegan a una ciudad que se llama Antioquía, mucho más al norte de Jerusalén, todo lo contrario a Jerusalén. Y empiezan a predicar este mismo mensaje, esta misma palabra, este mismo poder, este mismo espíritu en personas que venían de trasfondos completamente diferentes y aislados. Imagínense todas las creencias y supersticiones habidas y por haber. Imagínense todos los formatos o deformatos de familia habidos y por haber. Gente que ha crecido en los más extremos, en las condiciones más extremas, con ambiciones muy diferentes que nunca habían escuchado hablar ni de Dios, ni de lo que decía el Antiguo Testamento, ni de Moisés, ni de David. Alguno tal vez tendría algún conocimiento de la mitología de Zeus y de alguna de esas cosas, o seguiría alguna otra superstición. Y sin embargo dice que ellos comenzaron a predicar y la gente empezó a convertirse y a ser llena del Espíritu Santo. Y a partir de ahí se forma una iglesia muy poderosa, de donde salen, por ejemplo, el apóstol Pablo, Bernabé, son llamados ahí en esa iglesia. Y así el Espíritu Santo muestra que su poder es efectivo sin necesidad de ningún andamiaje particular. No hace falta que la gente a la que le predicamos tenga algún conocimiento previo. No hay requisitos previos. No hace falta decir, bueno, pero a ver, aprendete esta oración, aprendete el Padre Nuestro, aprendete esto. Primero te voy a contar esto y después vamos a ver si el Señor te bautiza. No. El mensaje, ¿por qué? Porque el mensaje está destinado a los corazones que se abren a Cristo. Y allí llegan y es como esa semilla, como enseña Jesús en la parábola de las 4 tierras, esa semilla que da fruto en donde cae. Y la gente comienza a recibir y el mundo es transformado y trastocado. Y llegamos a nuestros días, donde decimos, bueno, aquí, ¿no es cierto?, en Argentina, donde estamos, un trasfondo cristiano, católico, mal que mal, hables con quien hables, sabe quién es Jesús. Ponele que nunca fue a una iglesia, pero existe la Navidad, existe la Pascua, ponele la Navidad más o menos, pero ponele la Pascua. Existe la Pascua, la película La Pasión de Cristo, pero de repente ocurre como estamos orando hoy, en la otra punta del mundo, en Afganistán, donde la gente crece y no tiene ni idea quién es Jesús. Nada sabe. Y a que no saben qué pasa cuando allí se predica el Evangelio. A que no saben qué ocurre. El Espíritu Santo obra. Y donde el Espíritu Santo obra, Jesús es glorificado. Y hay vidas transformadas. Y lo mismo que puede pasar aquí, con alguien que sinceramente busca del Señor, puede pasar en la otra punta del mundo, con alguien que no esperaba encontrarse con Jesús, pero alguien le habló de Cristo y su vida fue transformada. Por eso es tan relevante el mensaje del Evangelio. No es cualquier cosa lo que predicamos, no es una ideología,
no es una forma de vida, no es una religión de prácticas, es poder de Dios para transformación de vidas, para que Cristo sea glorificado y conocido. Y no hay condiciones previas para recibir el Espíritu Santo. O sea que cualquier tipo de traba que puedas tener en tu mente respecto a estas cosas, tenés que pedirle al Señor que te quite esas trabas y abra tus ojos, porque el Espíritu Santo lo puede recibir todo aquel que cree en Jesús. Y si has creído en Jesús, tenés el poder del Espíritu a tu favor. Y aunque no hay requisitos previos, sí hay condiciones posteriores. Por eso decimos que es necesario mantener vivo el fuego, avivado el fuego del Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿A qué me refiero con condiciones posteriores? No es que el Espíritu Santo se va a ofender, se va a ir si vos pisás. No. Me refiero a que tenemos que mantener el foco. El Espíritu Santo no vino sobre mí para que yo tenga una linda experiencia solamente. Si has recibido una sanidad, si has recibido un milagro, si has recibido transformación de vidas, para que glorifiques al Señor. Pero de ahora en adelante también Él quiere usar tu vida para que Cristo sea glorificado a través tuyo. Y a esto me refiero con condiciones posteriores. Que estemos alineados, afinados en el mismo sentido. Miren, creo que, no sé si es este fin de semana, pero algo escuché en la radio, ¿no? Que hay una caminata a San Nicolás. O es este fin de semana o el que viene, una cosa así. Igual no vamos a ir, pero ponele. Y cuando es lo de San Cayetano, es el del trabajo, ¿verdad? San Cayetano, ponele, ¿no? Y que se hacen esas colas y toda la gente que va a agradecer y que hacen las promesas y que cumplen y qué sé yo qué, ¿no? Y yo pienso qué triste que es que muchos piensen en el Señor con esa característica funcional, un Cristo funcional. Recibo mi milagro, lo que necesito, voy a agradecer y sigo con mi vida. Y el Espíritu Santo no vino sobre nosotros para eso. No nos ha sido dado el Espíritu Santo para que nosotros solamente seamos agradecidos. Por supuesto que debemos ser agradecidos, pero no es una vez al año. Lo que has recibido del Señor es el poder, la vida de Dios, para que estemos unidos a Él en un mismo propósito, que Cristo sea glorificado. Y cuando Cristo es glorificado, es cuando mejor nos vamos a sentir, más llenos, más plenos, porque Cristo está siendo glorificado. Entonces no vino sobre vos. Si has recibido un milagro, tenés que saber que la cosa no terminó ahí. Si algo has recibido de parte del Señor, no terminó ahí. Si has recibido la llenura del Espíritu, no terminó ahí. Si hablas en nuevas lenguas, no terminó ahí. Si tenés experiencias con el Señor, no terminó ahí. Recién está empezando. Porque lo que quiere el Espíritu Santo desde el principio es glorificar a Cristo. Y para que Cristo sea glorificado, lo tenemos que dejar fluir. Ahí es donde entramos activamente. Para que Cristo sea glorificado, lo primero por lo que viene el Espíritu Santo es para que Cristo sea conocido. ¿Qué dijo Jesús? Recibiréis poder y me van a ser testigos. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo van a poder testificar, van a poder hablar. Y aquí hay una cuestión activa, una acción concreta que nosotros necesitamos hacer. La predicación del Evangelio no es por medio del ejemplo solamente. A veces se usa, ¿no?, esta expresión de tenés que predicar en todo tiempo. No sé quién lo dijo alguna vez en la historia. Hay que predicar en todo tiempo y solo si es necesario usa palabras. Como dando a entender de que nuestro ejemplo, nuestras acciones predican. Y ¿saben qué? No es verdad. Porque estamos muy lejos a veces de que nuestras vidas sean ese ejemplo. Todos tenemos un día de cable cruzado, ¿o no? Y que ese día se pierden todo lo que nos vieron. No, lo que tiene que ser conocido es el mensaje de Cristo. Perdón si esto suena chocante. Por supuesto que tenemos que cuidar de tener un buen testimonio y un buen comportamiento y procurar ser lo mejor posible. Y el Espíritu Santo nos ayuda para que demos fruto para Él. Pero la predicación del Evangelio es confesando con la boca que Jesús es el Señor. Lo que transforma la vida no es que alguien te diga, ay, qué buena persona que sos, cómo me gustaría ser como vos. Y entonces ahí yo digo, bueno, lo que pasa es que yo voy a la iglesia y la palabra me enseña. No va a pasar por ahí. Puede pasar alguna vez, ¿no? ¿Quién no te ha dicho alguna vez? Vos tenés algo.
yo te veo con una paz, ¿no? Y esos comentarios así. Pero son esporádicos. Lo que salva es cuando vos decís, lo que vos necesitas es conocer a Jesús. Y esto es lo que ocurre justamente aquí en el libro de los Hechos, capítulo 3. Le dicen, Pedro le dice a la gente que estaba ahí, pero miren, no se asombren tanto, no piensen que somos nosotros los que estamos haciendo esto. Esto es por medio del poder del Espíritu Santo. Y comienza a testificar de Jesús. Y en el capítulo 4 ocurre algo también maravilloso. Ya no están ante una multitud de gente atónita, asombrada por el milagro. Están ante las autoridades que los están a punto de castigar por estar predicando de Cristo. Los van a fajar. Y dice entonces que Pedro, cuando lo empiezan a decir, pero ustedes con qué autoridad hacen y dicen lo que están haciendo, dice el capítulo 4, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a decirles. Y les dice, lo que ocurre acá es que Jesús, y ellos sabían quién era Jesús porque hace un mes de la resurrección de Cristo, de la crucifixión, más o menos un mes, es que Jesús, al que ustedes crucificaron, Él es el que Dios levantó y puso por sobre todo y trajo para perdón de los pecados. Bueno, ahí está, eso, para que sea notorio, lo estaba parafraseando, pero todo eso. Pedro, lleno del Espíritu Santo, glorificó a Jesús delante de las autoridades. Pedro, lleno del Espíritu Santo, glorificó a Jesús delante de las personas que estaban ahí atónitas, asombradas. Porque el Espíritu Santo nos llena para que Cristo sea conocido. Y por eso es tan importante la obra de las misiones. Es tan importante, porque Cristo debe ser conocido. Y uno puede decir, bueno, pero yo no puedo llegar hasta las Filipinas para predicar al Señor. Yo no sé, tal vez el Señor te llame. Hay gente aquí que el Señor va a llamar a salir de su comodidad, de su cultura, de su entorno, para ir tal vez a lugares donde nunca nadie ha llegado con el Evangelio. Pero más allá de eso, la forma en que el mensaje llega es cuando vos, lleno del Espíritu Santo, empezás a anunciar a Jesús en el lugar en donde estás, porque vos no sabés dónde termina el mensaje que estás predicando. Así fue como le pasó a Felipe, también en el libro de los Hechos, que un día, guiado por el Espíritu, sale al desierto, pasa una carreta con un hombre, le predica a ese hombre y resulta que ese hombre venía de Etiopía, miles de kilómetros para el lado de África, pero el Evangelio llegó hasta allá. ¿A quién le predicó Felipe? A uno solo. Por eso cuando vos abrís un grupo de fe, no lo hacés para cumplir con el pastor. No lo hacés por compromiso, porque si no el líder me está de atrás. No lo estás haciendo para llenar tu tiempo, para decir, bueno, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Lo que vos estás haciendo es, lleno del Espíritu Santo, glorificar a Jesús. Abrís tu casa, abrís tu boca principalmente y declarás que Jesús es el Señor y las vidas son transformadas. Y en algún momento ese mensaje, el mismo Espíritu se ocupa de que llegue a toda la tierra y que Jesús sea conocido. Pero necesita llegar al mensaje y parte de nosotros. El Espíritu Santo busca que Cristo sea glorificado por las acciones y las señales que ocurren a través de los que creen. Qué lindo, cómo la promesa de Dios se hace fiel. Por eso Pedro dice, no crean que este milagro ocurrió porque la versión Reina Valera que tenemos nosotros usa palabras como muy elegantes, ¿no? Dice, no crean que esto es por nuestra piedad. Sería algo así como, no crean que porque soy un santo, no es porque yo soy el gran ungido que tengo el poder de Dios. Había uno también en Samaria que se llamaba Simón, que no era Pedro, Simón el mago, que dice que hacía todo esto como, este es el gran poder de Dios. No se sanaba a nadie, pero tenía un espectáculo montado espectacular. Y llegó Felipe lleno del Espíritu Santo y le desmontó todo el espectáculo. Y empezó a demostrar el poder de Dios. Pero Pedro dice, no es por nosotros. Por eso yo digo que las manifestaciones del Espíritu Santo empiezan a ocurrir cuando se empiezan a romper en nosotros estructuras mentales que limitan lo que Dios quiere hacer. Si hay algo que yo no he recibido del Señor, no es porque Dios no me lo quiera dar, es porque yo aún estoy limitado, pero se tienen que romper esos límites. Porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, quiere glorificar a Jesús por medio de las acciones que hacemos.
Entonces no temas poner tus manos sobre los enfermos, porque no es por tu imposición de manos, no es por tu capacidad o poder, es por el Espíritu Santo que va a operar a través tuyo. Si tenés fe, Dios te va a usar. Indudablemente, porque es lo que ha prometido. Y es propósito del Espíritu Santo que Cristo sea glorificado. Y nunca olvidemos que las señales siguen a los que creen. Si vos crees en el Señor, las señales están aseguradas. Y ahí en tu grupo de fe, en el lugar donde predicás, en el lugar donde hablas del Señor, todo lo que vos digas va a estar respaldado por el poder del Señor. Todo lo que digas, conforme a lo que el Espíritu Santo te ha dado, todo lo que digas será respaldado por el Señor. No tengas temor. Y, por supuesto, que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, viene a la iglesia y busca que Cristo sea glorificado y que sea exaltado en la adoración de su iglesia, en la obediencia y en la devoción. Que Cristo sea conocido, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado por la iglesia. Por eso cuando nos reunimos y cantamos cosas como esta, glorifícate, glorifícate, el Espíritu de Dios empieza a moverse porque se está cumpliendo la Escritura. Jesús es levantado por sobre todas las cosas. Cuando nosotros venimos aquí, el Señor atiende nuestras necesidades siempre. Y por eso es tan hermoso estos momentos de comunión, de reunión. Porque Él sabe nuestras necesidades aún antes de que nosotros se lo podamos pedir. Pero no venimos a reunirnos aquí solamente para que nuestras peticiones y nuestras necesidades sean cubiertas. Cuando el Espíritu Santo desciende, lo que comienza a ocurrir es que Cristo es glorificado por la iglesia y exaltado. Y somos formados y somos llenos de dones del Señor para edificarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en la iglesia, porque de esa forma Él es glorificado. Y para que Cristo sea formado en nosotros. Por eso decía el pastor, esto que emprendemos, esta campaña, en realidad es la vida de la iglesia en acción. Esto no es por organización, no es por métodos. Esto es por la llenura del Espíritu, porque Él es el que ordena a la iglesia. Y Él es el que busca que Jesús sea glorificado. Yo te voy a pedir que estés en pie para esta última parte, y si los músicos ya me acompañan. Vamos a tener un tiempo de adoración ahora. Y entendiendo esto que el Señor nos guiaba en el día de ayer, por medio del hermano Lucas, y en la administración que vamos a tener en un momento, todo esto que yo te estoy exponiendo es simplemente exponer lo que dice la Escritura. Por medio del Espíritu Santo, Cristo es glorificado. Nunca te olvides que Cristo es glorificado. Cristo es conocido, Cristo es glorificado, Cristo es exaltado por su pueblo. Pero quiere romper en nosotros todas las estructuras que traen limitaciones. Es el momento de que se rompan todas las limitaciones para que Cristo sea glorificado. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí me ha pasado, pero a veces uno tiene una idea, unas ganas de que ocurran algo, de que el Señor haga algo, de que el Espíritu Santo haga algo. Y muchas veces me he frustrado porque no ha pasado. Y digo, ¿por qué no? ¿Será que Dios no quería? Pero mientras más entro en comunión con el Señor, más me doy cuenta de que no se trata de lo que Él quiere o no quiere, muchas veces se trata de las limitaciones que yo impongo, que yo mismo obstaculizo el obrar del Señor. Y entendía esto, que el Señor es misericordioso y trabaja con nosotros para que esas barreras vayan cayendo. Pero nosotros debemos responder a esto. ¿Cómo respondemos? Diciendo, Señor, en mi vida, glorifícate. Porque cuando Él se glorifica, toda barrera y toda estructura mental en nosotros cae. Todo cuestionamiento, todo lo que nos limita, muchas veces nos limita el temor, muchas veces nos limita la vergüenza. ¿Qué va a hacer Dios a través de mí? Yo no, el pastor sí, pero yo no, yo tengo tantas cosas que cambiar. Y esas cosas que decimos siempre. Pero la Escritura nos dice claramente que Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo es para todos. Para todos. Que Él nos ha equipado con dones espirituales.
sobrenaturales, más allá de nuestro entendimiento, y que operan a través de todo aquel que cree. Marcos capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos hay aquí que creen? Ah, sí. Entonces las señales van a estar allí. Rompamos con toda limitación para que Cristo sea conocido y sea glorificado. A través de tu vida, a través de tu casa, Cristo ha de ser glorificado. Levanta tus manos a Él. Y aunque hoy hemos sido desafiados, yo sé que más de uno está pensando, ¿y cómo voy a hacer? Y yo quiero involucrarme, pero no sé. Yo quiero decirte una sola cosa. Deja que Cristo sea glorificado por medio del Espíritu Santo a través de tu vida. Cristo sea glorificado, porque el nombre que necesita ser conocido no es el nombre de Matías, no es el nombre de Raquel, no es el nombre de Eduardo, de Marcelo, no es el nombre de Juan, es el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el único que puede transformar las vidas. Y esto no es para decir, bueno, yo no soy nadie, lo hace el Señor. No, no es para eso. Es para que rompamos toda limitación y toda barrera que quiera frenar lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Y te animes a creer, porque Dios quiere hacer grandes cosas a través tuyo, porque para eso envió el Espíritu Santo, para llenarte de poder, para que seas testigo aquí en cada lugar en el que estés y llegar hasta lo último de la tierra. Porque es parte de su obra, de su poder en acción. Gracias, Señor, gracias. Llénanos con tu Espíritu hoy, Padre, una vez más. Comienza a avivar ese fuego en tu interior, a conectar con el Espíritu Santo. Cuando conectás con el Espíritu Santo te das cuenta enseguida, porque empezás a dar gloria a Cristo. Porque sos orientado y tus ojos son puestos en Jesús. Sale de tu necesidad, sale de tu limitación y tus ojos son puestos en Jesús. Porque esto es lo que hace el Espíritu Santo, nos guía hacia Cristo y glorifica a Cristo. Por eso tomate 2 minutos.